Títulos de Primera. Una propuesta independiente para recorrer la actualidad nacional e internacional de última hora. Títulos de Primera. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Esto es Títulos de Primera, soy Daniel Romero y bueno, estamos nuevamente por aquí informando, tratando de contarles o interpretando lo que pasa. Motochorro. Me llamó la atención algo que es, y creo que a ustedes también, el aire que se le está dando a este motochorro Gastón, el que asaltó al turista, que tenía una cámara en el casco y que se viralizó a través de YouTube. Un delincuente que asaltó a un turista o intentó asaltar a un turista armado con una 38. Resulta que ahora es famoso porque lo llevan a programas de televisión para que explique por qué roba o qué le pasa, porque lo amenazaron. Claro, lo amenazaron cuando se vio este video por todo el planeta y la Argentina quedó muy mal parada, ¿cierto? El periodista Mauro Viale lo llevó a su programa y no lo entrevistó, le hizo prensa. Porque llevarlo a un programa este señor, bueno, puede ser, depende del gusto que uno tenga con sus invitados, pero no es, podría no ser cuestionable. El tema es que le dio aire, horas de televisión, para que este señor dijera lo que quisiera. Inclusive que la víctima, este turista canadiense, había lucrado con esto para hacerse famoso, porque fue entrevistado en Just Today, un programa con mucho rating en los Estados Unidos. Claro, ¿cómo no iba a ser entrevistado de esa forma? Si esto es una barbaridad. Un turista que va caminando, va en bicicleta con otros por la calle y queda a merced de estos individuos, de estos delincuentes. El hombre se justificaba diciendo que, bueno, en definitiva no le pegué un tiro, no lo golpeé. Bueno, ¿tenemos que agradecer eso nosotros, los ciudadanos o los turistas? ¿Qué es una especie de síndrome de Estocolmo por decreto? Es una locura. Pero es una locura que se le dé aire de esa manera. El señor Mauro Viale lo que podría haber hecho era interrogarlo y determinar cuántos ilícitos cometió, por ejemplo, desde cuándo roba, si mató a alguien, infinidad de cosas, pero no. Le dejó la pantalla libre para que él hiciera lo que quisiera. Seguramente va a terminar en algún reality show, en algún lado este hombre, este delincuente. Pero bueno, es lo que hay. Un país con los valores trastocados. Una televisión con los valores trastocados, porque los periodistas también tenemos obligaciones para con la sociedad. ¿Sí? No solamente dar payasadas en televisión, sino informar, decirles la verdad, guiar. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Este señor que de periodista deportivo pasó a ser un analista político, no sé, pónganle las comillas donde quieran. Yo recuerdo en una oportunidad cómo le hizo una cámara oculta a un presidente que iba a salir en cadena en el viejo Canal 7, hoy se llama de otra manera. ¿Sí? Le hizo una cámara oculta, dejó prendida una pantalla, una cámara, mejor dicho, mientras hablaba en off con un presidente. Eso pretendía utilizarlo después. Tengo la copia, así que no lo podés negar, Mauro Viale. Pero bueno, ya está, demasiado, estoy con un chiche nuevo que tengo que aprender a manejar. Justicia, Consejo de la Magistratura, elecciones de jueces. Falleció el juez Blanco, el titular del Juzgado Federal número 1, con competencia electoral, y aquí vamos, porque esto es lo importante, amén del triste fallecimiento de este letrado, que han logrado el kirchnerismo, la cámpora, imponer a un candidato. Pero fíjense ustedes, son dos candidatos, uno para el juzgado 1 y otro para el juzgado 3, que ambos están vacantes y tienen la curiosidad de que se subrogan mutuamente, ¿no? El 3 subroga al 1 y el 1 subroga al 3, los dos están sin juez titular. Están manejados por los secretarios. En este caso, han logrado poner la cámpora al doctor Durán, secretario del Tribunal 1, del Juzgado Federal 1, y vienen las elecciones.
Durán es un gran amigo de la Cámpora, un hombre que está muy cercano al gobierno. Pero además de eso, sería un juez inconstitucional, porque nunca dio un examen, nunca se presentó un concurso para juez. El secretario de un juzgado es nombrado por el juez. No necesita dar ningún curso ni hacer ningún concurso, como si un juez o un fiscal. Es un juez inconstitucional. La Cámara Federal, en pleno, los 9 integrantes, son 3 salas, dijeron que eso estaba bien. Esto fue al Consejo de la Magistratura, ahora se va a tratar, se trató en comisión, pero se va a tratar en plenario. En la comisión, obviamente, que está integrada en mayoría kirchnerista, fue aprobado. ¿Qué iban a hacer? Pero ahora va a un plenario. Es un plenario donde no todo va a estar tan a favor del kirchnerismo. Vamos a ver cómo se dan las cosas, porque los números están muy justos. Y la última elección, porque hay elecciones permanentes por cada uno de los sectores que integran el Consejo de la Magistratura, ahora le tocó en estos días a los jueces del interior del país, es decir, los representantes de los jueces, que han ganado o tienen mayoría sectores críticos al kirchnerismo. Entonces, pasan cosas que hay que tener cuidado, sobre todo con esto, con la justicia electoral, porque la justicia electoral es la que en definitiva va a decidir sobre el 44% de los votos nacionales que va a haber en esta elección. El 44% de los votos que pasan, que va a haber en todo el país, el 44%, sobre el total, el 44% es en la provincia. Un juzgado estratégico, va a haber que mirarlo con lupa. Después hay otros temas. La Presidenta estuvo en el Vaticano. Estuvo en el Vaticano, habló de muchas cosas, pero entre ellas el Papa le pidió que le saque a Moreno de Roma. Moreno va a venir ahora, se va a presentar como candidato a gobernador. Guillermo Moreno, sí, el loco ese de la pistola, el que pone los pies en el escritorio, el que amedrenta, que insulta, el que hace propaganda fascista. Eso es lo que va a hacer Guillermo Moreno. Y esto lo estamos anticipando acá. Vamos a avanzar después en Total News con un poco más de esto. Pero el tema droga, detuvieron a una persona, a 2 personas, una banda en realidad, que llevaba droga a Uruguay. Besic, padre e hijo. ¿Eso está vinculado? La operación se llamaba, vamos por partes, como decía Jack el Destripador, legado paterno o paternó. Creo que es legado paterno o paternó, póngale el acento si quiere. Pero está vinculado todo esto, ¿sabe a qué? A emprendimientos económicos y desarrollos de viviendas en el Tigre. Mucha inversión y mucha plata para campañas. Esto también lo vamos a seguir desarrollando, pero preste atención a esto. Legado paterno o paternó, búsquele si le cabe el acento. No es fácil. Nos equipararon, ¿sabe qué? Arabia Saudita. ¿Por qué? Por Vaca Muerta. Vaca Muerta, un emprendimiento que todavía está en vías de desarrollo, pero que necesita 40, 50 mil millones de dólares para poder existir realmente y resucitar esa vaca. La Presidenta dijo en Estados Unidos, en Nueva York, que en Estados Unidos mismos dicen que somos la nueva Arabia Saudita. No es nuevo. Si nos vamos a comparar con Arabia Saudita, sí, claro, estamos gobernados por jeques, el país tiene dinero, los jeques tienen dinero, se enriquecen los jeques, pero el pueblo cada vez se empobrece más. Hay un 33% de gente que no puede llegar, que está en la línea de pobreza. Hay un 30 y pico % de empresas que están echando gente o llamándolos a retiros voluntarios. Si eso es ser la nueva Arabia Saudita, sí, ya lo somos hace rato. Yo creo que la Presidenta está un poco equivocada en los conceptos o cuando hace estas comparaciones. Debería tener un poquito más de certeza en lo que dice. Después, el jefe de gabinete, Capitanich. Yo también le pediría a Jorge Capitanich, alias Coqui, que se llame a sosiego,
se quiere ir. En diciembre se quiere ir, quiere volver al Chaco porque parece que está perdiendo, carro, caballo y montura en forma electoral, me refiero. Va a intentar llegar a volver a lo que fue en el Chaco o el poder que tuvo en el Chaco. Pero tenemos de todo, tenemos Formosa, tenemos economía, así que les propongo que sigan con nosotros, nos vamos a vender y volvemos en un ratito. Gracias. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Perdón, disculpen la molestia. Todo bien, ¿no? Osudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Bueno, diputado Ricardo Brullaile con nosotros. Te agradezco, Ricardo, tu presencia acá. Gracias por invitarme. Hay temas que quiero que charlemos, como Formosa, obviamente tu provincia, y qué es lo que está pasando, ¿no? Porque yo veo falta de libertades, veo muchísima pobreza, y algo que me llama mucho la atención es el gran apoyo de la Presidenta de la República a Gildo Infran, un hombre que, bueno, desde no respetar la Constitución en adelante, ha hecho de todo. Daniel, bueno, gracias por la invitación. No, por favor. Hace mucho tiempo, cuando yo fui electo, en el año 2009, tuve la oportunidad de compartir una reunión y al lado mío estaba Carlos Reutemann. Me dice, che, Kirchner está enamorado de Gildo Infran. Lo pone como ejemplo todas las reuniones. Enamorar a Néstor, bueno, Kirchner no era fácil. Pero son lo mismo, o eran lo mismo. Gildo Infran tiene reelección indefinida. Sí. Néstor Kirchner también. Claro. Gildo Infran concentra el poder, Néstor también lo concentraba. Sin duda. Néstor Kirchner tiene ley de lemas. Formosa también, ¿no? Entonces, tiene una concepción del poder, muy parecida. Lo que Infran hace es no confrontar en público. Ahora. Sí, no aparece por ningún lado, no da la cara. Y no confronta en público. Ahora, ¿qué nos pasa a los formoseños? Los formoseños no tenemos libertades. En Formosa, yo ponía el ejemplo, se ha cometido el atropello de meter preso al presidente del Superior Tribunal de Justicia, algo así. Una locura. Por orden de un juez de instancia inferior. ¿Y sabes en qué tema? Porque se estaba jugando la reelección de Gildo Infran. Claro. Y se había judicializado. Metieron preso al presidente del Superior Tribunal. Constitución cero. Constitución cero. Claro. El obispo tuvo la osadía de no apoyar un emprendimiento de Dioxitex, emprendimiento... ¿Qué es Dioxitex? Nuclear. Ajá. Hay un emprendimiento nuclear en Formosa, entonces la iglesia se opuso. Cuando quiso lanzar su campaña de Cáritas, hay dos canales... No apoyó. No, y le hicieron público que no iban a mandar las cámaras hasta que se deje de comportar como un opositor. Esto le quitó ayuda a Cáritas, que se ocupa de los pobres, los que menos tienen, porque era crítico con una política de X. Pero los opositores no tenemos derecho a ir a la televisión. Claro, bueno, acá tampoco. En Capital, a nivel nacional, el gobierno ha hecho de Canal 7 entonces es un pasquín. Entonces, en Formosa lo que nos falta, Daniel, son libertades. Libertades de la gente, el común de la gente, el poder disentir. Y eso, ¿sabes con qué está relacionado? Con la reelección indefinida. Claro, la impunidad.
Con la Porque reelección reelección pasa indefinida eso. lo que les da es impunidad. Claro. Por ejemplo, incendiaron la camioneta a un concejal, Amarilla. A Juan Carlos Amarilla le prendieron fuego la camioneta. Claro. Inmediatamente después empezaron a investigar a la víctima. Yo vi, Amarilla es un muchacho que viene muy de abajo. Creo que vendía diarios. Un militante político de aquello. Y la verdad que me pone muy feliz que... Yo lo vi preocupado por la situación de los Wichis, lo vi acompañando a la Nata. Y a la Nata se lo acompañó. Y se jugó, ahí el hombre se jugó. Pero a la Nata se lo acompañó porque lo que impedían era el trabajo de un periodista. A mí me puede gustar o no tu trabajo como periodista. Seguro. Lo que yo te tengo que garantizar es que vos trabajes. Claro. Y que vos informes. Exacto. Y entonces en Formosa pareciera que esas libertades no existen. A mí hace un año en la campaña me voltearon, me rompieron los carteles con camiones de la municipalidad, con protección de la policía, con el patrullero ahí. Y al periodista que fue y le sacó la foto lo persiguió el patrullero. Hice la denuncia policial, estaban las cámaras de seguridad, nunca tuve respuesta. No les importa. Tiene la justicia, tiene la policía, tienen... Bueno, la presidenta comparó a la Argentina con Arabia Saudita. Gildo Infran es un jeque. Sí, yo la verdad que a veces me preocupan algunas expresiones de la presidenta. Me preocupan seriamente. A mí me preocupan en serio, fuera de broma. Seriamente. Yo a veces escucho cosas que me espantan. Digo, Me ¿de dónde preocupa. salen esto? ¿De dónde ella puede decir que fue gobernadora de Santa Cruz? Sí. Es lo mismo que Vudú diga que es presidente de la República o que fue, dentro de 5 años, cuando esté en Devoto o en algún lado, diga que fue presidente de la República. No, fue vicepresidente. Sí, pero no, Eso... A mí me preocupa la expresión de la presidenta, pero ¿sabes qué me preocupa mucho más? Yo puedo estar en algunos momentos alterado, puedo estar nervioso, decir cosas. Me preocupa la obsecuencia de los que de los que apoyan. Porque yo me puedo equivocar, Advierten eso y la dejan seguir. Exacto, yo me puedo equivocar. Claro. El problema es que vos disculpás todos mis errores. Claro. Y esto no es bueno. Claro. No tiene un asesor que realmente entonces, diga las cosas. A mí me preocupa la presidenta hoy, el país está mal. El país está mal. Bueno, ella pidió que no le lleven malas noticias. Bueno, entonces hoy estamos mirando que el 79% de las noticias son buenas, son malas. La verdad que yo no estoy mirando eso. Tampoco quiero mirar. Yo vivo la realidad, yo ando por la calle. Lógico. Vos andás por la calle, hablá con el subte, con el que va sentado al lado del colectivo, en el tren, Palpás con la el realidad. tachero. Palpás la realidad. Bajá a una estación de servicio y te vas a enterar. Claro. Vos decís que desde el helicóptero eso no se ve. No, desde el helicóptero no se ve. A veces, por supuesto que no es fácil que lo haga la presidenta. No. No es fácil que la presidenta haga esto que hacemos nosotros. Para que eso están los asesores y la gente que... Pero uno a veces tiene que hacer eso. Daniel, uno a veces tiene que sentarse y hablar con alguien y decirme, che, cantame la justa. ¿No? Estoy bien, estoy mal, estás mal. Estamos mal en economía, estamos mal en seguridad, estamos peor por venir en economía. Comparaban un cambio de domicilio para el dólar, ¿no? Estaba mirando ahora. En la no sé, frontera... todo lo que diga hoy, estamos grabando, no sé cuándo sale. Hoy está 15.65, ayer 15.40, anteayer 15. Y en la frontera con Formosa están haciendo grandes Bueno, es que negocios, cuando Y el país se hunde... Frank no es ajeno a eso. Lo que está pasando en la frontera no es ajeno. nadie. ¿Cuántas motos hay jugando ahí? Pero por supuesto, que van y vienen? todo esto es así. Claro. ¿Entendés? Entonces, cuando el país se está hundiendo, los lugares limítrofes están bailando arriba en la proa del Titanic, digamos, ¿no? Y se está hundiendo nuestro país. Porque lo que... Esto, Ricardo. Pero ¿sabés por qué? Ayer tuvimos una comisión de presupuesto. Y cuando vos ves cómo vamos a tratar el presupuesto, te das cuenta de la irresponsabilidad con la que están gobernando. Una irresponsabilidad de decirme que el dólar va a valer en promedio 9.45. Pero el dólar comercial, el otro dólar es ilegal. Bueno, yo no sé cómo lo llaman. El contado con liqui está 14.50. Bueno, es que están 14.60. mandando, como no quieren soltar dólares, los mandan a los importadores a comprar los dólares. Ese dólar. Ese es el mercado. Lo mandan, lo que están haciendo, y deben estar vendiendo ellos, deben estar sacando eso por algún lado y lo deben estar vendiendo ahí. Entonces, sin duda, estamos mal. Decimos que la inflación va a ser el 15,6 ahora. Todos los años, la inflación el año que viene va a superar el 40. Pero es que la gente lo ve cotidianamente cuando va a comprar alimentos.
Entonces, No vamos puede. a aprobar un código civil a tontas y a locas. Contame eso porque me parece que es una locura. Anoche, hace un par de horas, hace 12 horas, me enteré que vamos a aprobar un código civil a tontas y a locas. Código civil está por encima de las leyes. A veces nosotros Rige nuestras vidas, en lo rige cotidiano, nuestra vida, en todo. Bueno, absolutamente todo. Los vamos a despachar como si fuera escribir un comunicado de prensa. Claro. Entonces yo lo que digo es, la gente me votó para ser diputado y quiero ejercer con seriedad. Me puedo equivocar, pero yo quiero estudiar los temas. Yo no soy abogado. Perdón, el código de Dalmacio Vélez Arfiel, cuando se promulgó, se estudió durante años. Bueno, nosotros el año pasado, la Presidenta porque fue y dijo que ella se sentía un poco Napoleón. Lo dijo esto en el Congreso. Sí. Se sentía un poco Napoleón. A veces, viste, nadie se alucina con ser barrendero. Napoleón, faraones, Sí. arquitectos egipcios. Bueno, esas cosas raras, digo. Entonces, cuando la Presidenta quiere ser Napoleón y se quiere ir con el código, yo digo, los códigos se maduran, se estudian, rigen nuestras vidas. Entonces ahora, de buenas a primeras, tenemos la responsabilidad de votar por sí o por no, casi con irresponsabilidad el sí o el no, salvo unos pocos que lo pueden haber estudiado. Claro. Pero yo quiero ejercer mi responsabilidad. No les dan Entonces, tiempo a estudiar los temas. ¿Pero cómo va a estudiar? Además, abusan de la mayoría, obviamente. Pero obviamente, entonces nosotros como diputados tenemos las armas que nos dio la sociedad, que son los números. Tantos diputados que están... Pero votaron. que cuentes esto acá es importante. Bueno, tantos Para que la diputados que gente votó, claro, lo tenga. tantos diputados votó el oficialismo, digo, en el 54%, bueno, hoy manejan la Cámara. Han perdido la mayoría abrumadora que tenían, pero la tienen y siguen respondiendo. Entonces, sacan leyes absurdas, vienen votando solos, absolutamente solos, nadie acompaña. Y a mí me gustaría votar cuántas leyes a favor, quizás, ¿por qué? Porque hay leyes que por ahí son perfectibles, pero de la forma que lo hacen, te toman como una escribanía. Y yo no estoy dispuesto a ser el escribano, soy diputado. ¿Qué pasa con la educación en Formosa? ¿Cómo es el tema A ver, de la estas educación- escuelas que vemos por televisión, esa locura que vemos por televisión? Sí. ¿Qué está pasando? La educación ese en aspecto? Formosa. En Formosa ha habido mucha obra pública. ¿Cómo? En Formosa ha habido mucha obra pública. En muchos de estos casos, ¿cuál es el problema de la educación? Vamos a hablar de la educación en general y después de la educación específicamente de lo que se vio por televisión. La educación en Formosa en general está muy mal. Está muy mal porque está muy mal el sistema educativo en Formosa. A nivel país también. Sí, pero en Formosa está peor. Peor. Formosa los chicos se pueden llevar 3 previas, en el resto del país es 2. Hay cursos de veranos, hay órdenes de que no deben repetir, por supuesto. Los docentes, los cursos que hacen se los tienen que pagar ellos y terminan haciendo cursos para poder tener puntaje y no para graduarse. Entonces, en Formosa se recibe solamente entre 10 chicos que entran, terminan la secundaria alrededor de 4 chicos. Bueno, eso es más clientes. Bueno, eso es clientelismo cautivo. Lo que vimos por televisión, que es las comunidades aborígenes, en muchos casos tienen sus particularidades y aborígenes que se retiran, pero esta era una escuela que estaba detectada por el ministerio, que se daba clase. Tienen sus normas particulares de cómo se rigen. Pero a mí no me preocupa tanto la escuela en sí, porque esa escuela en 60 días se levanta. Me preocupa el vaciamiento cultural que están haciendo de las comunidades. Entonces, que crean que... Porque los quieren domesticar, Bueno. los quieren arriar para su... Pero ¿por qué, Daniel? No hay integración a los miembros de las comunidades. Porque es cierto que Infran hizo obra pública, les dio luz, hay caminos, estas cosas son una realidad. El problema es que no se han integrado al mercado laboral, no se han integrado a la vida social. Formosa somos 530.000 habitantes y el 10% de la población tiene pensiones no contributivas. Esto es, en muchos casos, pensiones por discapacidad. La inmensa mayoría de la población aborigen tiene pensión por discapacidad y la inmensa mayoría sabe que es víctima de un sistema, porque no es discapacitado. Claro. Entonces, vos sabés que no lo sos y yo sé que te la di mal. Entonces esto es un pacto de convivencia. Es un ida y vuelta. Es un ida y vuelta. Esa persona está indefensa.
pero porque no lo hemos integrado, Lógico. porque no lo hemos cultivado para que esa persona se desarrolle. Para que pueda discernir, para que tenga su responsabilidad. Más allá de preservar sus características y particularidades y peculiaridades culturales. No, Pero no, entonces, tiene todo su derecho a ello. ahora, ¿y qué estamos haciendo? ¿Qué le estamos enseñando? Que nadie puede venir a mostrar eso. Que hay un patrón de Que hay estancia un que es el patrón que de maneja, estancia que dice, y que vos que no es vas el a- dueño de ellos. Vos no vas a transitar la ruta, no sé si te diste cuenta. Claro. Y vos no vas a filmar. Y te secuestran y te dicen, vos filmás esto sí, esto Claro, no. claro, Entonces, claro. yo creo que lo más grave que nos pasan en estos procesos es el vaciamiento cultural que nos hacen. Porque, ¿cómo le explico yo a un chico, Infran tiene 20 años de gobernador? Qué barbaridad. Cuando vos tenés un hijo de 20 años, ya está, Ya está. ya está. Ese chico no vio más que eso. Ya ¿Sí? está. Y no El puede quebracho, aspirar si a que no eso lo corre- cambie. Claro, el quebracho, si vos no lo corregiste antes, es muy difícil después Por torcer un supuesto. quebracho. Exactamente. Entonces, estamos hablando de cómo educás. Vos a un chico de 1 año, de 3, de 5, le vas dando pauta, de 10. Cuando tenés 20 años, sos un hombre o una mujer ya hecho, casi Claro, profesional. exactamente. Bueno, y esto es lo que ha hecho Infran. Entonces, ahora vos venís, en algún momento se va a ir Infran. Aspiro que el próximo año. Y vos vas a venir y vas a tener un parámetro cultural de una sociedad Totalmente diezmado. totalmente distinta a la Absolutamente. sociedad que vos y yo y mucha gente creemos que debe ser. Claro que sí. Las radios paraguayas en elecciones invitan Sí, claro. a ir a votar a la Argentina porque hay planes. Hay gente- ¿Cómo se puede mostrar eso? ¿Cómo se puede desarticular? No, nada, en Formosa ¿Qué nada llama la podemos atención. hacer para las próximas elecciones? En Formosa se investigan, hay gente que vive en Paraguay y cobra pensión de Argentina. Claro. Claro, Gente paraguayos que vive, cobran. paraguayos que cobran pensiones argentinas porque son paraguayos. Porque hoy hay mucha gente que vive enfrente, en una población que está enfrente y viene a votar a la Argentina Claro. y lo hace con la complacencia oficial y distorsionan. Hay 15.000, 20.000 de esos que vienen a votar. Obviamente vienen a votar por el oficialismo porque tienen una pensión hay que querer hacer bien las cosas en la Argentina, porque así como apareció el voto secreto, la ley Sáenz Peña que vino a traer transparencia a las elecciones, Claro que sí. ¿a quién le sirve esto? Claro. ¿A quién le sirve que ¿Quién se beneficia con todo ¿Quién se esto? beneficia con esto? ¿Nos beneficiamos nosotros? No nos beneficiamos. Porque en realidad lo que estamos haciendo es imponiendo una mayoría y entonces los países que no respetan las instituciones son los países que menos grado de desarrollo tienen. Absolutamente, absolutamente. No tienen ciudadanos responsables. Bueno. Los ciudadanos no saben cuál es el rol de un ciudadano. La Presidenta lanzó un proyecto, un programa, Fortín 1 y Fortín 2, que es para combatir el narcotráfico, supuestamente. Debería haber 3 aviones en Santiago del Estero, ¿sí? Para controlar Sí, eso. claro. Los aviones no están porque no hay presupuesto. No están en radarizados, Santa Fe. claro. Cuando salta la alerta, tienen que venir de Santa Fe, de Reconquista, a Nosotros, yo Chaco, creo- a Formosa, a Santiago. ¿Qué pasa con el narcotráfico El hoy narco- día en esa zona? El narcotráfico Formosa tiene el caso de un ex concejal justicialista. Tenemos 3 minutitos. Sí, 3 minutos. Un ex concejal justicialista que lo detuvieron con 700 kilos de cocaína, le dieron 8 años de prisión solamente a él, como si él hubiera bajado a Él un solo. él solito. Claro. En Formosa, una concejal, en el auto de una concejal, encontraron 2 kilos de marihuana, 1 kilo de cocaína y lo soltaron pidiéndole disculpas. Rapidito. Entonces, yo creo que nosotros hemos dejado de ser ya un país de tránsito y No, no, Formosa no. es parte. Además de integrante consumo, es de esto. producción, porque se trae la pasta base y se produce en Argentina. Entonces, ¿qué me La preocupa a mí, cocaína. Daniel? Me preocupa este país donde Vudú es vicepresidente. Claro. Me preocupa que Ollarvide sea juez. Ese es el ejemplo, eso es lo que la Entonces, gente estas son las preocupaciones, más allá de las circunstancias. Esto me preocupa. En ningún país racional, en ningún país la sociedad toleraría que Vudú sea vicepresidente. ve. No. En ningún país se Sin le duda. ocurriría a un Sin juez duda. hacer lo que hace Ollarvide, Así es. o lo que hace Gilles Carbó, o tener a alguien en la Corte Suprema que ha tenido los prostíbulos alquilando los departamentos. 6 departamentos y los 6 prostíbulos. Cada uno debe hacerse cargo. Y los que cometemos delitos, tenemos que apartarnos. Pero tiene que ser la regla de conducta. Ahora, cuando yo veo que hay connivencia social, ¿qué problema hay? Claro.
¿no? Es el ejemplo que cunde desde arriba hacia abajo. Bueno. Por eso este motoquero que asaltó al turista, que habrás visto, se justifica. Dice, yo no lo maté, no lo golpeé. Claro, pero, dice, ¿por qué me critican? Tenemos comunicaciones de la Casa Rosada con los narcotraficantes. Sí, Este el caso de país Fedrina. necesitaba 1.500 kilos por año de efedrina y compramos 45.000. Claro. Bueno, Antonini Wilson estuvo en la Casa Rosada. Sí. Digo, ¿por qué no nos ponemos nos a pensar olvidamos estas los cosas? argentinos de estas cosas. Eso es lo peor. Bueno. Tenemos memoria corta. Bueno. Hay que aplicar un poco más de memoria RAM, muchachos. Si no, nos ponemos lentos y nos olvidamos. Memoria RAM. Acá nos están diciendo cómo son las cosas. Esto. Después discutimos el dólar, después discutimos todo lo demás. Claro. Pero cuando la base tiene que ser esta. Pero esto no. ¿Qué sociedad queremos? Esto es innegociable. Claro. Yo lamento lo que está pasando y que no tengamos soluciones y que desde el Congreso de la Nación, los diputados que están en minoría y los senadores que están en minoría tengan que allanarse a los dictámenes de estas bandas que hoy están gobernando el país. Yo no quiero darle impunidad. Yo no quiero darle impunidad a los que hacen daño a la sociedad. Proyectos contra la impunidad, una especie de nunca más de la corrupción. ¿Por qué no se habla de esto? ¿Por qué estamos tan atrasados? Bueno, perdón, en eso? se sacó una ley para dar impunidad a los funcionarios. Sí. Se sacó una ley para dar impunidad a los funcionarios. Entonces ya nadie va a ser responsable de los actos y vos no vas a poder ir ni contra el Estado, ni contra los funcionarios. Así Entonces, Bueno, eso se podrá derogar, supongo que se podrá Nos derogar. vamos a pasar el próximo gobierno, que yo aspiro que sea de un signo político distinto a este. Y aspiro a que sea Julio Cobos el próximo presidente. Pero de todas maneras vamos a conformar un gobierno de coalición. Porque van a ser así las mayorías parlamentarias. En las cámaras va a haber que hablar mucho, dialogar mucho. Entonces ganará Sergio Massa, ganará Julio Cobos, ganará Mauricio Macri. Yo les pido que tengamos en cuenta diálogo y que tengamos en cuenta estas cosas. Nos vamos a pasar mucho tiempo poniendo, porque nos han dejado un campo minado y sin plano, como en Malvinas. Ricardo Brullaile, te agradezco muchísimo esto y lo que le hemos dicho a la gente. Creo que esto va a pegar y va a hacer que tomemos conciencia. Nosotros nos vamos a vender y volvemos. Tenemos otro invitado. Nos vemos. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. ISV, Instituto Superior de Viajantes, carreras comerciales con títulos oficiales, validez nacional, informes e inscripción al 0800-345-4373. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Perdón, disculpen la molestia. Todo bien, ¿no? Osudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Bueno, nuestro invitado, tenemos a Daniel Mushnik,
Pavada de invitado. Daniel, gracias por estar con nosotros. No, gracias, es un gusto para mí. Bienvenido. Muchas Gracias. Daniel, tenemos varios temas por delante y sobre todo mucho con la actualidad. Pero el tema económico a veces hace mucha fuerza, pesa, ¿no? Y pesa le pesa y a la sociedad. gente, y le pesa a la gente, a todos nos pesa. Angustia a la gente. El dólar se está disparando. ¿Qué crees que está pasando con eso? El indicador del dólar, como bien se sabe, en primer lugar, el dólar es el paraguas protector de la gente. Sí, sin duda. En momentos de crisis fue así siempre. Sí, y lo seguirá se siendo. resista a decirlo la Presidenta o no. Es la única realidad. El dólar protege. No en vano, hay 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. Caramba, cifra, ¿eh? En el exterior, en los colchones, en las cajas. Sí, la gente se pasa al dólar desesperadamente. Y que mayormente no están acá porque no hay confianza para que vengan. Por supuesto, no hay confianza y además las condiciones, digamos que empujan a la gente a protegerse. Claro, sin duda. Entonces, dólar es protección. Claro. Yo no estoy aplaudiendo esta situación, estoy diciendo que es consecuencia de las políticas económicas del gobierno, de la mala praxis, de la incertidumbre. La gente está realmente azorada de lo que puede llegar a pasar. La economía se comprende muchísimo porcentaje de la confianza. Exactamente. Confianza, continuidad, respeto, respeto, juridicidad, respeto a la institucionalidad. Claro. Sí, la economía es un poco eso. La economía no es una ciencia maldita, pero digo, es una ciencia que no es oculta, que tiene relación. Sí. No en vano se enseñaba economía hace 300 años dentro de la carrera de humanidades. Había que entender todo el proceso, ¿no? Claro, porque tiene muchísimo que ver con el hombre, con el temor que sentimos, con las ganas que tenemos de hacer cosas o no, la confianza que sentimos por el gobierno, como vos decís, las instituciones. Las instituciones que no se respetan. Hay una brecha del 80%. Sí, 79%, 80%. Eso es muy grave. Es gravísimo, es gravísimo. ¿Por quién seguía el comerciante o el empresario? Seguía esencialmente por el paralelo. Ahora, fíjate vos un detalle, la inflación es un problema estructural que fabrica el gobierno, pero todos se vuelven locos. Todos en la cadena de producción, de valor y de comercialización se vuelven locos. Hay 3 países en el mundo que tienen inflación. Argentina, Venezuela me refiero a la patología que genera la inflación. La patología de que genera la inflación es sálvese quien pueda. Entonces vos vas a un lugar, tomas un café, vale 20 pesos. Vas a otro lugar, tomas un café, vale 23, con el mismo asiento. Otro lugar vale 30, con el mismo asiento. ¿Qué pasa? Es el mismo insumo, es el mismo elemento. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué un producto vale determinada cosa en un barrio y a la semana vale 20% más? ¿Cuál es la razón? ¿Se lo impuso el otro comerciante? Es como una especie de situación en cascada. Es el temor a quedar desprotegido, a descapitalizarse. Por eso los precios están como están. Yo tomé un café antes de venir para acá con 2 medialunas porque no había desayunado y me salió 37 pesos. ¿Qué te parece? Una locura. Es una verdadera locura. Por eso los restaurantes están cerrando. Claro. Los restaurantes están cerrando y los bares están cerrando. Claro. Hay que cuidarse mucho del detalle de protegerse demasiado. Es decir, frente a un proceso inflacionario, bueno, hay otras salvaguardas, ¿no? Hablan del swap de 11.000 millones de dólares que estarían en yenes entre China y Argentina. Y están sembrando unas expectativas tremendas que en noviembre se terminarían los problemas. ¿Qué es eso? ¿Qué es el swap? Eso es para expliquemos ser ya a la por gente empresa china. ¿Qué es? Claro. Es un crédito. Para el comercio. Sí, además el swap no es intercambiable en el mercado internacional. No. Así que es un chiste. Sí. Se trata de que China ofrece 11.000 millones de dólares para ser usado para determinado destino. Para compras en China. Sí. Suponete que no necesitas. Entonces lo querés cambiar a los 11.000 millones de dólares. Sí. Y lo querés canjear por dólares. Sí. No se puede. No, lógico. No es se lo puede. que canjear pesos por dólares. Exactamente. Es otro globo. Otro cuento chino. Otro cuento chino. Ni más ni menos. Las represas Néstor Kirchner y Zepernik, ¿no? Así es. ¿Es un cuento chino? Porque son 4.700 millones que se están mostrando como si fuera también eso la panacea universal. Es un proyecto... ¿De qué se trata eso? No conozco en detalle. De ninguna manera conozco en detalle.
cuál va a ser, digamos, el destino final de esas represas, bienvenidas sean, ¿no? ¿Seguro? Bienvenidas sean. Sin duda. Lo que ocurre es que no sé quiénes son los que intervienen permanentemente en esta operación llamada represa Néstor Kirchner, etcétera, ¿no? Bueno, es una constructora de electroingeniería ligada al gobierno, muy ligada al gobierno, con un grupo chino. Sí, sí, sí. Pero por eso me llama mucho la atención, porque electroingeniería, que son los dueños de Radio del Plata y otros emprendimientos más, que hagan represas ahora también, no sé. Sí, bueno, esos son los amigos del poder. Los amigos, el empresariado amigo del poder. Muchos gobiernos han tenido empresarios amigos, seguro, ¿no? seguro. El Menemato también se distinguió especialmente por esto, ¿no? En Brasil también hay amigos del poder. Bueno, pero lo que sucede en Brasil, por ejemplo, vos tocaste un tema más que interesante. Hubo muchos casos de corrupción. Por supuesto. Pero hay 7 ministros procesados. 8 ministros. Y 8, y creo que 2 están detenidos. Sí. A partir de notas allá se investiga y la justicia existe. A partir acá de no, notas, acá tenemos al juez Ollarvide. A partir de notas publicadas por Bella. Por la prensa. Por la prensa, especialmente por la revista Bella, ¿no? Sí. Bella Lea. Pero bueno, te diría que estos amigos del poder tienen ventajas que otros no tienen, con lo cual se rompe una regla del capitalismo, que es el esfuerzo individual, el emprendimiento, el esfuerzo por el emprendimiento. No, aunque te esfuerces por el emprendimiento, otro gana, seguro. ¿Por qué? Porque es amigo del poder. Entonces, esto es una ruptura del concepto elemental por el cual se pueda trabajar dentro del sistema capitalista. Por ejemplo, estamos hablando de las represas, hay peligro de que también los chinos podrían estar haciendo una especie de base militar, una base secreta en Neuquén, se habla conjuntamente con este emprendimiento. Se habla de ello. No sería una base militar, sino una base de observación. Claro, una base pero que permitiría tomar comunicaciones, instalar una especie de chelón, por ejemplo. Pero, estimado tocayo, China está en todas partes. Sí. A ver si me explico. China es expansionista. China es expansionista, en toda América Latina está, en toda el África está presente China, así es. En gran parte del Asia. Es un expansionismo a partir del poder económico genial que tiene, a costa de de centenares de millones que están marginados dentro de China. Sí, por supuesto. Bueno, pero tienen presencia en todos lados, y en todos lados lo que le preocupa son los elementos materiales indispensables para la producción. Sí, o para la comida. Necesitan materias primas. Como por ejemplo el litio del norte para los celulares. Es esencial para ello. Es decir, que lo ves presente en los electrodomésticos, ¿no? Es decir, que compiten con otros. Sí. Pero de hecho lo que les interesa es aquel elemento que le permita continuar una producción que no tiene descanso, ¿no? Así es. Y eso de que se va a convertir en la gran potencia, yo lo dudo mucho. No, todavía le falta mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero igual, siguiendo transitando este camino, Electroingeniería, la empresa esta asociada a los chinos, salió de la nada, creció de la nada, una empresa cordobesa muy pequeña, y en poco tiempo se expandió. Y hablamos mucho de Baez. Obtuvo conocimiento. Hablamos mucho, tiempo. Claro, obtuvo conocimiento. Hablamos mucho de Baez, pero no de electroingeniería. Sí. Y a mí me preocupa que pueda haber fondos non santos, fondos del narcotráfico, por ejemplo, como está pasando en los emprendimientos del Tigre, muchas cosas que. Yo no me jugaría. No me jugaría. ¿No lo ves por ese lado? No me jugaría. ¿Dinero de la corrupción? Es una denuncia muy seria, esto de que manejan dinero. No digo, pregunto, me estoy preguntando. Yo no lo sé. No lo sé, no me consta, nadie me lo ha dicho. Lo que me sorprende es este crecimiento exponencial, fabuloso, de una empresa minúscula de Córdoba a lo que es ahora. Claro. Si han tenido dineros fáciles o dinero no fácil, no llamemos dinero en narcotráfico, dinero fácil. Dinero fácil. Que no está declarado. ¿A vos te cuesta ganar dinero? Mucho. A mí también. Mucho. Claro. Pero ellos tienen dinero fácil, de lo contrario no podrían tener semejante cantidad de presupuestos. No, es impresionante. Para emprender obras como las que han hecho, ¿no? Gigantescas. Y en todos los rubros. En cuanto al narcotráfico, por supuesto, el narcotráfico es el principal
problema de defensa nacional que tenemos. La gente no se da cuenta, el gobierno no se da cuenta, y resulta que está instalado en la política. La política lo protege. Totalmente. Bueno, las fuerzas de seguridad lo protegen. La Casa Rosada directamente vinculada. Exactamente. El Acedronar directamente vinculada. Ni más ni menos. Fíjate vos, los gobernadores, fuerzas policiales, sí, fuerzas de seguridad, claro, están profundamente imbricadas en esto. Sí, sí. Es decir, si acá no hay una toma de conciencia del daño que va a hacer esto, vamos a convertirnos en México, donde si vos querés subir del Distrito Federal para arriba, entrás en tierra del narco. Así es. Entrás en tierra de nadie, sí, el Far West. Bueno, Argentina se está pareciendo al Far West. Sí, cada vez más. Cada vez más, fíjate. Las cocinas que están en La Matanza, por ejemplo. Llame, el abuelito, claro, el hijo y claro, el nieto claro, se dedican al tráfico, al tráfico de droga. ¿Por qué? Porque le Besic, reditúa más. Besic, por ejemplo, Besic, el empresario que estaba llevando droga a Uruguay, sí, y que... El abuelo. Y el abuelo, toda la familia vinculada al narcotráfico. Al bebito que iba en el auto. Y vinculados a la política, como vos decís. Sí, sí, sí. Pero, forma la parte Patagonia, de Daniel. Forma parte de la gran denigración en la cual ha descendido el país en las últimas décadas, actualmente, digamos, en una situación exponencial cada vez más acelerada, ¿no? Y tiene que ver la cultura con esto, ¿no? ¿Cómo lo ves? Tiene que ver el tipo de sociedad, ¿no? Tiene que ver la sociedad. Una sociedad que ve un vicepresidente como Vudú que vive en un médano, supuestamente. ¿no? Vicepresidente que vive en el médano. Fue votado, y fue votado por la mayoría, obtuvo el 53% de la fórmula clandestina, ¿no? Es una sociedad negadora. Sí. No quiere asumir, la sociedad no asume sus responsabilidades. Te lo digo como licenciado en historia. Sí. Es una sociedad que no asume su responsabilidad, claro, y que niega la realidad. Es negadora. Sí. El Mundial de Fútbol en el 78, claro, los aplausos a la Junta Militar, sí, cuando estaban torturando en la ESMA, es un indicador... A pocas cuadras de a River. pocas cuadras es un indicador de que la gente... Por algo será, decían, ¿no? Sí, algo pasa impresionante, y yo creo que en esto tiene mucho que ver el triunfo del peronismo. Sí, bueno, yo identifico mucho al argentino medio con el peronista medio. Claro. ¿Me entendés? Claro. Ojo, yo tengo 120 años en este país. No 120 años de vida. Una familia con 120 años. Mi familia llegó en 1894 a colonizar. Claro. Vinieron a trabajar. A trabajar la tierra. Claro. Eran colonos, claro, a trabajar la tierra. Bueno, esos son los argentinos de buena voluntad que habla la Constitución. Claro. No estos extranjeros, los extranjeros que quieran habitar el suelo argentino de buena voluntad. Sí, no estos extranjeros que están viniendo a delinquir, ¿sí? O a transformarse en narcotráficos. Hay 8.000 colombianos de golpe en la frontera, en Salta y Jujuy, en la frontera con Bolivia. Y nadie pide explicaciones. Se dan documentos a lo loco a cualquiera. Sí, bueno, pero esto es producto, ya te digo, del derretimiento del sistema institucional. Pero vos lo ves desde la historia, lo ves como un padecimiento social, ya histórico. Padecimiento social y además una situación peligrosísima. Sí, advierto que la violencia va a crecer cada vez más, con droga o sin droga. No. La droga es un potenciador, sí, que exacerba lo que la violencia no se mide, la violencia se ve, se observa. Que te quieran sacar el auto, vos le das la llave y además te pegan un tiro en la cabeza. Claro. Eso es una cosa ya realmente que no tiene cura. Así es. Que es un seguimiento. Las cárceles no dan abasto y además el sistema carcelario es una porquería. No, y no hay cárceles suficientes. Exacto. A lo mejor se me considera negativo por lo que estoy diciendo. No, pero volvemos, es la realidad. Es la realidad. Tenemos que describir la realidad. No podemos ser negadores. Sí. Digo esto porque cada conferencia que dicto o cada nota que publico, la gente a veces me acusa, ¿no? Me dice, pero sos muy apocalíptico, ¿te parece? Ahí está la sociedad negadora. Ahí está la sociedad negadora. Ayer asistí a una... Porque ahora no lo votó nadie a Cristina. Nadie le dio el 56% de los claro, votos. Fue lo que pasó con Menem. Alguien lo mismo. Alguien aparecieron mágicamente esos votos. Te recuerdo. No, hagámonos responsables, muchachos, si no vamos a cambiar esto. Sí, ¿no? Te recuerdo. En el 2003, Menem tuvo 4,5 millones de votos. Claro. 4,5 millones de argentinos lo votaron a Menem
en el 2003. Sí, hoy lo insultan todo el mundo, todo el país lo insultan. Y los que lo votaron, ¿dónde estaban? Claro. En el 95, en la segunda elección de Menem, conocí gente que lo votó por interés, por el voto cuota. Acá también. Bueno, el campo ha votado a este gobierno, pero ¿qué le cuando parece? ha sido el primer perjudicado. Pero ¿qué sucede? Hacían negocios. Hacían negocios. Claro. Es decir, que estas son las enfermedades muy nuestras, ¿no? ¿Por qué no ocurre esto a 60 kilómetros cruzando el Río de la Plata? ¿Qué es lo que nos pasa? Que los uruguayos no cometen tantos traspiés, que tienen un sentido de humildad distinto, que tienen gobiernos distintos, que tienen otros proyectos, que están exportando más carne que nosotros. ¿Sí? ¿Qué ocurre con esto? ¿Por qué tenemos estas características? El mercado cárneo ruso lo tiene Uruguay y Paraguay. Exacto. Y nosotros lo hemos perdido. Como te decía, me preocupa mucho el tema del narcotráfico porque está instalado en todos los niveles del poder. Claro. Sí, todos los niveles del poder tienen de alguna manera incumbencia, responsabilidad, claro que sí, o complicidad con el narcotráfico. Bueno, antes eran las policías las que se manejaban y tenían contacto directo. Hoy es la política que ordena a las policías hacer tal o cual cosa. Ni más ni menos. Ha ascendido el tema. No se respeta la ley, y menos la ley fundamental, la ley de presupuesto. Ayer asistí a una mesa redonda, donde se observó no solamente el talento de los protagonistas, sino además el respeto entre los protagonistas. Y además las coincidencias entre los protagonistas. Y te voy a decir quiénes eran los expositores. Dale. Uno era Jorge Altamira, mira, jefe del Partido Obrero. Bueno, lo hemos tenido en el programa. Bien. Es un tipo que se puede dialogar. Por favor. Y el otro era Ricardo López Murphy. Claro, también acá en el programa. En las antípodas del pensamiento. Total. Bien. Sin embargo, había un respeto, una consideración por el pensamiento del otro. Claro. Más chistes, fundamental. Un humor creativo. Qué bueno eso. Sí, y fue realmente maravilloso. Los dos llegaron a conclusiones más o menos parecidas, ¿no? Sí, algo así como: a los botes, muchachos, que pronto se viene la inundación. Claro. Pero, de hecho, pongo eso como ejemplo. ¿Esto se da realmente? ¿Por qué no se da? ¿Por qué durante 10 años el gobierno se encargó de cortarnos a cuchillo dos territorios? Los no K y los K. Exactamente, dividir. Y dividir. Bueno, es lo mismo que fue una forma de gobierno. Es lo mismo que hicieron en los 70. Exacto. Bueno, esa fue la base del poder de Perón. Desde su primera presidencia en adelante, lo que hizo fue dividir la sociedad. Sin duda. Después Perón habrá madurado, y ya en el 73, 72, cuando vino otra persona, otro Perón, pero en ese momento era un tipo muy duro. Era un Perón de la Concordia el que vino. Y muy difícil. Sí, pero con unos problemas económicos gigantescos. Tremendos. Sí, yo me río muchísimo cuando el peronismo se burla del gobierno de la Alianza, por ejemplo, que fue un desastre al final. Sí, y de otros gobiernos, ¿no? Que los radicales no tienen manera de gobernar, o los socialistas son unos grupos minúsculos, ¿no? Un desprecio por el opositor. Total. Pero ellos no administraron bien la economía. Claro. Si uno hace la historia del movimiento peronista, guay con lo que pasó del 51 al 55. Fue un desastre. Tremendo. Dilapidaron el dinero del Central. Claro. Bueno, lo mismo. Había 60 mil millones de dólares en el Central hasta hace poco. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Dónde está? Además pasaron ideológicamente en la toma de posiciones de un extremo al otro, sin ningún prurito. Sin ningún prurito. Sí. Bueno, también el radicalismo ha pasado de un polo a otro. No, sin duda, sin duda. Pero digo, no en el extremo en que lo hizo el peronismo, ¿no? El presupuesto nacional, ¿por qué todavía tenemos 4 minutos? A ver si lo podemos redondear. Sí. ¿Por qué crees que todavía el gobierno se maneja con la ley de emergencia? ¿Por qué el Congreso no le quitó la ley de emergencia? Estamos en que fue puesta ahora hace 12 años. Estamos en emergencia ahora. No estuvimos en emergencia. Hasta ahora no estuvimos en emergencia. Claro. Pero ¿por qué ese traslado de poder? Hablar de una inflación del 13%, 13,5%. Cuando sabemos que está en el 40%. Ya está en el 40%. Claro. Con una caída pronunciada del Producto Bruto y con indicadores flacos, débiles, digamos,
Qué paupérrimos. que llenan de espanto. Las empresas están llamando a la gente a que se retire, les dan un dinero, Exacto. porque no pueden mantener el personal. Sí. Vamos rumbo a un desempleo brutal. Brutal. ¿Quieren dejar el Estado, el país hecho pelota para que el próximo que venga Sí. se encuentre con un problemón? Sí, hay dos posiciones al respecto. Una es que van a tener que resolver sí o sí, entre diciembre y marzo, este marasmo, este tsunami que se viene, o bien harán algún tipo de arreglo, algún conejo de la galera sacarán y le pasarán todo al gobierno que viene. Claro. Pero esto es irreversible. O lo enfrentan entre diciembre y marzo, un poquito antes también, o se lo derivan inmediatamente al gobierno próximo. Yo no veo capacidad de diálogo, no veo intención de diálogo con la oposición para solucionar esto, porque a esta altura de la Suárez necesitan de la oposición para lograr un cambio, Claro. porque necesitan confianza externa que únicamente la oposición le puede dar. ¿Vos lo ves así? Sí, lo veo así. Incluso los técnicos de la oposición podrían ser muy útiles para ellos. Claro, porque son más creíbles. Imagínate llamarlo Chico a un López Kicillof ha Murphy, demostrado... llamarlo a López Murphy, llamarlo a Lustó de vuelta, consultar a la gente, conversar con ella. Recuerdo que la crisis ya estaba instalada en España, pero Rodríguez Zapatero, frente a esta situación, convocó a un grupo de asesores a que lo ayudara. Claro, me acuerdo. Asesores de todos los partidos políticos. Me acuerdo. Daniel Mushnik, esa es buena idea. Vamos a ver si logramos que prenda esa vacuna contra la desidia. Esa luz. Nos estamos yendo y te agradezco muchísimo tu presencia Por aquí favor. en Títulos de Primera. Nosotros nos vamos. Gracias por habernos dejado entrar a su casa. Soy Daniel Romero. Esto ha sido Títulos de Primera y con este invitado de lujo.